bienvenido una vez más a este nuestro programa, Nuestra Fe en Vivo. Yo sé que ya también en esa vista área reconocieron al invitado del día de hoy, que además lo ha estado anunciando, Frank Morera. Bienvenido a Nuestra Fe en Vivo nuevamente, gracias, Frank, por tomarte el tiempo de compartir con nosotros. Gracias. Vamos en un momento a hablar con Frank, pero como siempre, antes que nada, vamos a ponernos en manos del Señor. Señor, pedimos que tú bendigas este programa, que todo lo que aquí se hable, se diga, se comenta, sea para honor y gloria de tu nombre, y que tu Espíritu Santo toque allá, por donde quiera que se encuentre la gente que nos ve y nos escucha, les lleve un mensaje a cada quien en donde está su necesidad el día de hoy. Así que esto sea para honor y gloria de tu nombre. Amén. Amén. Bueno, pues antes de hablar con Frank, muy buenas noticias para toda América, no solamente para México. Se ha confirmado ya oficialmente que su santidad Juan Pablo II, después de viajar a Canadá, a Toronto, donde estará del 25 al 28 de julio, viajará a Ciudad de México para en la Basílica de Guadalupe canonizar a Juan Diego. Lo oyó ya, es oficial, y digo que es para toda América porque recuerden que el evento guadalupano no es solamente mexicano, es para toda América, y ella es la emperatriz de América. También queríamos comentar que fue un éxito la jornada de oración que se llevó a cabo en Asís el jueves pasado. La prensa, incluso la prensa secular, ha dado noticias de este evento. Y ahora que tengo aquí a Frank, ¿qué fue para ti este evento de la jornada de oración ecuménica? Bueno, más que ecuménica, sí, interreligiosa, fue mucho más que... Pepe, yo veo que somos todos habitantes de un cohete espacial que se llama Tierra. Todos vamos aquí, no importa en qué Dios tú creas. Tenemos responsabilidad sobre el planeta, y eso fue lo que hizo el Papa. El Papa no llamó a una oración común de todas las religiones, cada religión oró aparte una de otra, pero tenemos la obligación de todos hacer lo posible por la paz, y eso fue lo que fue. Comentaba yo el día de la transmisión, el Papa yo creo que es la única persona en este planeta Tierra, en este cohete en el que vamos viajando, yo creo que es la única persona que tiene la capacidad de convocatoria que tiene Juan Pablo. ¿Qué rockero ha podido localizar 1,5 millones de jóvenes y que no haya ningún problema? No existe. Sin embargo, un hombre mayor con un mensaje que no es popular de castidad, de una serie de cosas, congrega 1,5 millones de jóvenes. No, y ahora en este momento el que el mundo necesitaba tanto un mensaje de esperanza, él logra convocar a líderes de tantas religiones tan diversas, musulmanes, judíos, religiones africanas, hinduismo, budismo, etcétera. Tú sabes, Pepe, que la característica de las sectas, una de las características de las sectas es que confunden a la persona con lo que cree. Por ejemplo, un testigo de Jehová piensa que porque yo soy católico ya yo soy malo automáticamente. La iglesia piensa que independientemente de lo que tú creas, tú puedes ser bueno, porque todos los hombres son imagen y semejanza de Dios. Y aunque yo diga que un hindú es pagano y esté equivocado en su fe, yo puedo reconocer valores buenos en la forma de vivir y la responsabilidad de cuidar el planeta Tierra. Tú sabes que hubo gente que hizo el comentario de que esta reunión era una reunión tipo nueva era, donde todos somos iguales, donde cualquier religión es buena, donde tú puedes llegar a Dios por cualquier camino. No existe. El Papa proclamó que lea la Dominus Jesús. El Papa proclamó el señorío de Jesucristo sobre las naciones, lo que convocó a cada cual que hiciéramos lo posible por mejorar el planeta Tierra con la paz. Correcto. Y además él fue tan claro cuando dijo, no venimos a orar juntos, sino estamos juntos para orar. Y así se hizo. Después de que tuvieron la primera sesión, cuando ya se separaron a diversos lugares, cada religión oró según su rito, su tradición, su cultura, y después ya se reunieron para hacer una declaración conjunta de paz. Estamos en un momento histórico porque tenemos uno de los hombres más grandes que ha dado la iglesia, dirigiendo la iglesia. Así es. Bueno, pues vamos a ir a nuestros primeros mensajes, y hoy es el día de llamar temprano, aquí a Nuestra Fe en Vivo. Frank, si ustedes no lo saben, ya lo hemos presentado en otras ocasiones, es la persona que nos ayuda enormemente aquí en el WTN contestando todas sus preguntas. Así que hoy es el día de llamarnos ya con cualquier pregunta que usted tenga referente a nuestra fe. Los teléfonos los voy a dar fuera de Estados Unidos, 205-271-2980. 205-271-2980. Dentro de Estados Unidos, que ya nos ven bastante, gracias a Dios les podemos ofrecer un número 1-800-221-9460. Lo repito, 1-800-221-9460. Si prefieres usar el correo electrónico, la palabra es una sola palabra, feenvivo@ewtn. Así que ya desde temprano queremos los correos electrónicos, queremos sus llamadas y en lo que podamos, pues trataremos de contestar sus preguntas. Así que vuélvanse preguntones, aquí los esperamos. Aquí
aquí estamos como lo prometimos y me dicen que ya llegó la primera pregunta. Pero antes de ir a la primera pregunta, déjenme hacer algunas aclaraciones. A Frank no necesito presentarlo mucho, lo conocen ustedes muy bien. Primero, por su serie tan hermosa que ha hecho sobre la Virgen, que nos ha enriquecido tanto. Segundo, porque ustedes saben, en ese renglón de nuestra página electrónica, preguntas, es Frank Morera quien se encarga de responder y enviar cientos de emails. Él es nacido en Cuba, por si el acento lo traiciona, hace muchos años, no voy a entrar en asuntos de edades, pero antes de entrar en la pregunta yo quiero hacer pequeñas aclaraciones. Frank, en esos emails te ponen que eres Padre Frank. Padre Frank. ¿Dónde te ordenaron? A mí nadie me ordenó, yo no soy padre, ni siquiera padre de familia. Ajá. O sea que soy un laico, me aburro de decirlo, pero yo soy un laico como todas las personas que escriben en los emails. O sea que no soy sacerdote, no soy diácono, ni siquiera soy monaguillo. Así que no tengo ningún ministerio en la iglesia. Pero también te ponen profesor o doctor. Doctor, yo no sé quién me graduó, yo tampoco soy doctor de nada. Una vez yo fui a Colombia a dar un retiro a la ciudad de Bucaramanga y a Barranquilla y me dijeron, ¿qué título te ponemos? Digo, hijo de Dios, yo no tengo más ninguno. ¿Qué más querías aclarar de este tipo de títulos? No, también otra cosa, Pepe, y a los hermanos, yo tengo un trabajo secular. Yo trabajo 9 y 10 horas, muchas veces al día en un trabajo para una compañía de naviera de carga en el río de Miami, Antilles Marine, que vamos a Santo Domingo. Y yo contesto las preguntas por la noche, cuando llego a la casa, muchas veces a las 9 y a las 10 de la noche. Yo contesto esas preguntas. Entonces yo siempre quería rogar a los hermanos que cuando hagan las preguntas, por favor, que me hagan una pregunta por día. Ah, porque luego me dices que te mandan correos electrónicos con 10 preguntas. Hay veces que me mandan, la misma persona, 4 preguntas en el mismo día. O me mandan un correo electrónico con 10 preguntas. Hay veces que una pregunta la contesto fácil. Hay veces que una pregunta me toma 1 hora contestar una pregunta. Hay veces que me da a la 1 de la mañana contestando preguntas. Entonces quisiera que por lo menos quisieran una pregunta diaria para yo poder... Que te den un respirito, en otras palabras. Y también que hay temas que yo no puedo contestar. Hay temas para los... Yo lo que sé es apologética. Yo trato de contestar las preguntas de vocaciones, pero hay veces que me hacen preguntas de temas muy delicados, de orden matrimonial, que yo no estoy capacitado para contestar ese tipo de... Eso deberían ir con su párroco. Con su párroco. Y una cosa que te quiero decir, Pepe, a los hermanos que están ahí. El 90% de las preguntas que me hacen, las respuestas están en el catecismo de la Iglesia Católica. Yo tengo una pregunta muy especial, pero la voy a guardar para más adelante porque ya tenemos la primera llamada. Así que hoy te van a bombardear a preguntas y espero que sean preguntas muy buenas. También quería decirte, las preguntas con insultos que llegan instantáneamente, clic. Le doy delete y ni siquiera las leo. Leo en cuanto empiezo a leer, veo un insulto, una pregunta con respeto, aunque discrepen de lo que nosotros pensamos, yo la contesto como he contestado. Una pregunta que comienza con insultos al Papa, a la Iglesia, inmediatamente la borro y no la contesto. Pierden el tiempo. Desgraciadamente esas preguntas vienen de hermanos cristianos, hermanos que se llaman cristianos, que no son católicos y que discrepan con nosotros, pero no es correcto insultar. No la contesto. No estoy de acuerdo. No la contesto. Vamos a tomar esta primera llamada rápidamente, Frank. Muy buenas tardes, está usted en el aire. ¿De dónde es que nos llama? ¿Aló? Sí. Está en el aire, la escuchamos muy bien. Sí. ¿De dónde es que nos llama? ¿De Oklahoma? Oklahoma, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Me escucha? Sí. Adelante, Esther, con su pregunta. Yo quisiera saber si la Virgen María tuvo más hijos. Si la Virgen María, esa es una pregunta clásica para nosotros los católicos. Rápidamente. Bueno, la Virgen María tiene muchos hijos. Pepe y yo somos hijos de la Virgen María. Todo católico es hijo de... Tenemos madre, gracias a Dios. No somos huérfanos. No somos huérfanos, tenemos madre. Pero yo sé a lo que la hermana se refiere. Al final van a poner en la pantalla un website, que es el website que yo tengo de apologética. Yo te voy a contestar brevemente porque no tenemos mucho tiempo. Si tú entras a este website que van a poner en la pantalla y entras al tema María en las Escrituras, ahí vas a tener todos los datos bíblicos de por qué la Iglesia dice que María no tuvo hijos. No es nada más... Déjame leerlo porque está ahora mismo en pantalla y hay muchas personas que no nos ven, sino nos escuchan por radio. Si quiere entrar usted a la página electrónica de Frank, es Frank Morera, la página es http://siloe.home, escribe home.att.net. ¿Correcto? Ya lo tiene ahí entonces en la página electrónica. Y su página es siloe1@att.net. Ese es para el correo. Ese es para el correo, para escribirle a Frank, siloe1@att.net. A ver, Frank, entonces... ¿Cómo no? Hay una parte
hay una parte del Evangelio que dice, no están sus hermanos con nosotros, José, Santiago y sus hermanas no viven entre nosotros, refiriéndose, primeramente, dice bien claro la palabra de Dios, nunca dice los hijos de María, dice los hermanos de Jesús. No hay una sola página donde diga, afuera está María con sus hijos. Siempre dice, está afuera tu madre con tus hermanos. Comenzando, los judíos no tenían la palabra hermano, ellos tenían la palabra aja, que quiere decir pariente en general. Si tú vas al Éxodo, Lot y Abraham eran tío y sobrino. Sin embargo, hay una parte del Éxodo que dice, Abraham, mejor que nos separemos porque tú y yo somos hermanos. Y un momento antes dice que era hijo de la hermana de Abraham, porque ellos no tenían palabras para tío, para sobrino, para hermano. La forma correcta de hablar hebrea, le hubiera dicho, allá afuera está tu madre y los hijos de tu madre. Correcto. Esa es la forma hebrea de hablar. Y sin embargo dice, allá está afuera está tu madre y tus hermanos. Y qué curioso, dice los nombres de los hermanos, José y Jacobo y Santiago. Dice que son hermanos de Jesús. Pero si tú vas a Juan 19, en Juan 19, 25, dice que junto al pie de la cruz estaba María y la hermana estaba la madre de Jesús y su hermana María, la de Cleofé. O sea que dice que la hermana de María se llamaba María. Lo cual de antemano te da a entender que si tú tienes un hijo, tú le pones a los dos el mismo nombre. Claro. Porque si tú le pones el nombre es para diferenciarlos. Lo más seguro que María, la de Cleofé, y María, la madre de Jesús, fueran primas, hermanas. La palabra aja. Y traduce, pero cuando tú vas al Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 40, que narra al pie de la cruz quienes estaban, dice el Evangelio, unas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, de José y de Salomé. Ahí están. Ahí está. En la parte que dicen que los hermanos de Jesús es José y Santiago, aquí te dice que la madre de José y Santiago no es María, la madre de Jesús, es María, la hermana de la Virgen. Y eso lo puedes encontrar en San Marcos 15, 40. Donde te dice bien claro los nombres. Y Pepe, ¿por qué la Virgen María no podía tener hermanos? No podía tener hijos, por una sencilla razón. El ángel, déjame dejarla abierta porque se van a venir muchas preguntas para la Biblia. El ángel le anuncia a María y le dice que su hijo se sentará en el trono de David por siempre. O sea, Jesús es el heredero eterno del trono de David. Es uno de los títulos mesiánicos. Jesús está bajo la ley. Si Jesús está bajo la ley, en ese momento del trono de David, que está Jesús en la tierra, hasta la cruz él está, está bajo la ley judía. Si el hermano mayor moría, el heredero era el hermano que le seguía. Luego entonces que en la ley judía, a la muerte de Jesús en la cruz, el heredero del trono de David hubiera sido el hermano de Jesús. Por eso Jesús es el heredero eterno del trono de David, porque con Jesús se acaba la casa de David, la casa real de David, y comienza el reinado celestial, el reino de David, que perdurará por siempre como la promesa de Natán. Perfecto. Y por otro motivo muy sencillo, a mí me repugna pensar que Jesús tuvo hermanos carnales, que la divinidad de Dios pueda tener hermanos, que diga yo soy sobrino del niño Jesús. Es que eso no tiene sentido, que estas personas con tal de difamar a María le tienden a poner a Jesús, a degradar a Jesús. Jesús es primogénito de Dios y unigénito de Dios y primogénito de María. Jesús no puede tener hermanos, Jesús es único e irrepetible. Correcto, Frank. Pues además tú has dicho que se puede ampliar todo esto ahí en la página que acabamos de dar, así que espero que a esta hermana de Oklahoma le haya ya quedado claro. Tenemos correo electrónico, Frank, ahora vamos a leer lo que nos escriben. ¿Cómo pueden los santos escuchar todas nuestras peticiones si no son omnipresentes como Dios? Esas son Luis Fernando, esta viene de España. Gracias, Luis Esas Fernando. son las preguntas típicas. Y yo digo que no digo que sea el caso de Luis Fernando, porque Luis Fernando también quiera tener una pregunta, pero muchas veces esas dudas en las iglesias de las sectas, no quiero poner nombres, tienen unas preguntas clásicas que en Oceanía, en la isla de Fiji, en Alaska y en Santo Domingo son exactamente las mismas. Y esa es una de ellas, cómo los santos pueden escoger. En primera que nada, el reino de los cielos es un misterio. Nadie sabe cómo funciona el reino de los cielos. Nadie sabe si ellos en el cielo pueden oír nuestras plegarias, porque del reino de los cielos se sabe muy poco. Vamos a comenzar por ahí. O sea, uno puede categóricamente decir que ellos no pueden escuchar. ¿Dónde dice en la Biblia que ellos no pueden escuchar nuestras plegarias?
Ujú. Al contrario, el Apocalipsis, y no sé los versículos, no tengo los versículos, lo pueden buscar en el website. El Apocalipsis dice que delante del trono de Dios están los santos clamando día y noche por la gente que están en la tierra. Ujú. Lo dice también. Pero ahora, para explicarle a Luis Fernando, si imitáramos como ora la iglesia, no tuviéramos dificultades. Si tú vas a la misa de los santos, cuando la iglesia conmemora la muerte de un santo, tú vas a la oración que hace el sacerdote. Vamos a tomar, por ejemplo, San Judas Tadeo. El día de San Judas Tadeo, el sacerdote no comienza la oración. San Judas Tadeo, te pedimos. No. ¿Cómo comienza la oración el sacerdote? ¿Cómo la comienza? Siempre a Jesucristo. No, comienza con una palabra. A ti también se te fue. ¿Cómo ver. comienza la oración? De todas las oraciones, ¿cómo comienza? Señor, Sí, sí, sí. al Padre, Ujú. Señor Dios eterno. O sea, la oración primero que nada va dirigida al Padre. Padre. Señor, te pedimos que por los méritos de San Judas Tadeo, que fue fiel al Evangelio, Correcto. nos hagas vivir una vida de fe. ¿Cómo termina? Por Cristo nuestro Señor. Señor. Ujú. La oración va al Padre a través de la mediación de Cristo. Ujú. Y en esa oración va la palanca de San Judas Tadeo. ¿Sí? Me encanta. Es como yo pongo el ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Tú vas a aplicar a mi trabajo, a ver a la dueña de mi trabajo. Ujú. Tú no la conoces, tú me conoces a mí. Entonces tú vienes a mí y me das la tarjeta tuya. Y yo voy con la tarjeta y le digo a doña, mira, aquí Digo, está fulano que Frank, hazme aquí la... es amigo mío. Ajá. Estás utilizando mi intercesión, pero estoy llevando la tarjeta tuya. O la tarjeta de un amigo que conoce a la dueña. Así es la oración de los santos. Va a través de la mediación de Jesucristo, pero va apoyado por los santos y por la oración de la Virgen María. Perfecto, Esos Frank. hermanos están día y noche orando delante del trono de Dios por cada uno de nosotros. La intercesión que se utiliza es la única de Jesucristo y esa es la comunión de los santos, que somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo y a través de ese cuerpo que es la iglesia, cuya cabeza es Cristo, ahí va toda esa cantidad de gracias a la mano, al trono de Dios. Muchísimas gracias, Frank. Tenemos otra llamada, la siguiente llamada. Hoy vamos a tomarlas para irnos rapidito, contestando los más posibles. Adelante, está usted en el aire. ¿De dónde es que me llaman? Sí, de Manhattan. Manhattan, Nueva York. Sí, Manhattan, Nueva York. Pues adelante, Ana Iris, con tu pregunta. Sí, yo tengo una pregunta que está en Timoteo 2, en el capítulo 3. Yo tengo una pariente que es testigo de Jehová y me ha dicho que dice ahí que los obispos pueden ser casados una sola vez. Yo le digo que no pueden ser casados porque eso es lo que la iglesia nos ha enseñado. ¿Qué usted me puede responder acerca de eso? Bueno, Iris, yo creo que los testigos de Jehová bien mal pueden hablar de lo que dice o no dice la Biblia, porque la Biblia de ellos tiene 342 alteraciones de la palabra de Dios y ellos no tienen obispo. Así que esos son otros que están metidos en otras cosas que me no lo encantan llaman. los números. 342 42 errores, han mal traducido a propósito y han alterado la palabra de Dios. La traducción Nuevo Mundo. Eso es muy serio, haber cambiado. Horrendo, han cambiado las palabras a propósito y han alterado toda la palabra de Dios. Pero lo que decía Iris, exactamente, el celibato en la iglesia no es una disposición de Dios, es una disposición de la iglesia. La iglesia mañana puede alterar el celibato sacerdotal. Inclusive la iglesia católica oriental, la iglesia católica bizantina, los sacerdotes se casan. Eso es una disposición que tiene la iglesia católica romana precisamente para el mejor servicio del evangelio, basado en lo que dice San Mateo, pero no quiere decir que sea una disposición de Dios, así que no sé estos hermanos testigos de Jehová que es lo que reclaman. Ujú. Yo no me meto en lo que hace la Watchtower, que bastante que hace, que no se metan en lo que hace la iglesia. Muy bien. ¿En qué te viste, Iris? Ya Yo creo que lo Iris entendió. colgó. Ya o no sea, lo tenemos que, en el aire. recalcando, no es una ley de Dios el celibato en la iglesia, es una disposición de la iglesia muy acertada y muy buena, pero que Para mañana la que iglesia... los hombres que sirven tengan todo su tiempo y toda su energía al servicio de la iglesia. Exactamente, como también lo recomienda Pablo. Pablo dice, ojalá que todos fueran como yo, que soy célibe, me dedico al Señor, pero si no pueden contenerse, mejor que se Mejor casen. que se casen. Pero Tenemos San Pablo fue célibe. correo electrónico. Vamos a él rápidamente. ¿Me ponen el correo, por favor? Vamos a leerlo. He escuchado decir que los hermanos, he escuchado decir de los hermanos protestantes que afirman que la Eucaristía es el pan de la muerte y que Cristo no está ahí presente. ¿Cómo responder a este ataque con bases bíblicas? Gracias por... Este en mí y yo en él. A mí me Ahí asombra, está. a mí me ¿Qué asombra más? que los hermanos de otras sectas, como tú dices, que tienen Biblia, aunque como los
alterada 342, pero hay otros que no tienen tantas alteraciones. No lean este capítulo 6. Pepe, es que tienen ojos pero no ven. Porque para ver esto hay que tener la efusión del Espíritu Santo. Es como dice que tenían el velo, como cuando Ellos habla tienen el velo, fíjate, la actitud de estos hermanos protestantes es como estos judíos en Juan 6:60. Dice, cuando oyeron todo esto, muchos de los que lo habían seguido a Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién puede entenderlo? Jesús captó en su mente que sus propios discípulos lo criticaban y les dijo que les desconcierta lo que les he dicho. ¿Qué va a hacer entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? Fíjate, Pepe, lo que dice, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las personas que no creen en la Eucaristía viven en la carne, Así no viven es. en el Espíritu. Pero fíjate, Jesús dice, si ustedes no creen que yo subí, que yo soy el pan de vida, en la comunión, ¿qué van a decir cuando me vean subir al cielo? Jesús equipara la Eucaristía a la ascensión. Si la ascensión ocurrió, es que la Eucaristía verdaderamente es el cuerpo. Y además, Pepe, es que no hay que explicar, dice, mi carne es verdadera. Así que para todos los que tengan dudas a este respecto, lean con calma, pidiendo en oración al Espíritu Santo que los ilumine, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Vamos a ir a unos mensajes, que espero que serán los últimos, y volvemos con Frank. Así piense bien sus preguntas, sus dudas, llámenos o escríbanos. Nosotros vamos a quedarnos aquí sentaditos, ¿verdad, Frank? ¿Cómo no? Y yo le tengo una pregunta que cuando tenga oportunidad se la voy a hacer a Frank, una pregunta que la tengo en secreto. Va a ser una buena pregunta. Nos vamos pues a unos mensajes, estamos de vuelta en un par de minutos, y mientras tanto sigan llamándonos, sigan enviándonos correo electrónico. Ya salieron de las clásicas, ya salieron preguntas de las clásicas. Aquí estamos, por si se le perdió el papel donde anotó el teléfono, se lo voy a volver a dar rápidamente para que continuemos con Fran estos interesantísimos puntos que nos explica él, de las clásicas preguntas que nos meten en la cabeza. Fuera de Estados Unidos, 205-271-2980. Dentro de Estados Unidos, que ya recibimos dos llamadas, 1-800-221-9460. Y si prefiere hacerlo por el correo electrónico, y no le digo email porque como nos ven en España, ¿sabes cómo le dicen en España al correo electrónico? ¿Cómo? Emilio. Los Email, Emilios. pues los Emilios. Te voy a mandar un Emilio. Así que, Interesante. si quieren mandarnos un Emilio de España, que ya recibimos uno, entonces feenvivo@ewtn.com. Frank, Pepe, aprovecho antes- un momento para mi pregunta antes de que entre una llamada y ya no me den oportunidad. Yo he visto el forro de tu Biblia, no sé si lo han captado, quiero mostrarlo. Ahora que está la guerra por todas partes del mundo, tú traes a tu Biblia ya en camuflaje. Bueno, mira lo que dice. Oh, Army of the Lord, ejército del Señor. Efesios 6:12. Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra... Carne ni sangre, sino contra espíritus. Entonces es... Que me lo digan a mí contra la gran apostasía. Frank, nos llamaron de República Dominicana, la llamada no la pudimos pasar, preguntándonos por qué hermanos de otras sectas atacan tanto al Papa. Definitivamente atacan al Papa porque es la cabeza de autoridad de la iglesia. Mira, Pepe, yo contesto las preguntas de las personas, pero esto es una batalla espiritual. San Pablo dice, segundo de Tesalonicenses, que antes del final de los tiempos, antes del anticristo vendrá la gran apostasía. Y ya tenemos la gran apostasía. La gran apostasía son la gente que se van de la verdadera fe. Monseñor Román, el obispo auxiliar de Miami, decía que los hermanos que se van de la iglesia tienen el síndrome del divorciado. Dice que el divorciado no habla bien de la mujer que dejó, porque si habla bien de la mujer que dejó, el sinvergüenza sería él. Claro. Entonces eso es lo que pasa, atacan a la iglesia como principio de autoridad para justificar por qué dejaron la iglesia. Pero esto todo es un problema espiritual de la gran apostasía que está entre nosotros. Si me permite brevemente, yo te voy a hacer una historia. En Miami hay un pastor, que no te voy a decir el nombre, después te voy a decir quién es porque no le quiero hacer publicidad. Te iba a decir un chisme, pero no te lo voy a decir, no debo decir chisme en la de eso, después te lo voy a contar. Porque las cosas de las iglesias esas no las cuentan en el periódico, cuentan las de las católicas nada más. Pero bueno, ese señor estaba dando gritos en un programa diciendo que la iglesia católica era la gran ramera de Babilonia, que salieran de la iglesia de prostituta de Babilonia. Yo
me bajé, yo no tenía, cuando eso no había celulares todavía, me bajé, cogí un teléfono público y llamé al pastor y entré al programa y le pregunté, venga hermano, no entiendo algo. Me dice, dígame varón, ¿qué es lo que usted no entiende? Yo le dije, usted dice que estamos al final de los tiempos. Dice, no, Cristo está al llegar y lo más seguro es que me vaya con el micrófono en la mano, le encuentro del Señor. Ok, estamos al final de los tiempos. Usted me dice que la iglesia católica se está vaciando. Dice, sí, se van 3.000 católicos y tanto todos los días de la iglesia católica. Y usted me dice que la suya se está llenando. Dice, mi iglesia se llena hasta en el parqueo de gente. Digo, yo no entiendo, pastor. Dice, que tú no entiendes, hijo. Dice, estamos al final de los tiempos. Su iglesia se llena y la iglesia católica se vacía. Dice la palabra de Dios que ante el final de los tiempos la fe se va a enfriar y va a venir la gran apostasía. Luego entonces usted es la gran apostasía. Porque si estamos al final de los tiempos, se está yendo la gran apostasía. Su iglesia se llena, usted es parte del misterio de la gran apostasía. ¿Y qué te colgó? Me dijo que yo era parte del demonio, me colgó. Pero que me conteste, si dice que al final de los tiempos la fe se va a enfriar y la católica se está vaciando, el símbolo se está cumpliendo en la iglesia católica. Lo acabo. Somos la del Señor. Yo sé quién es, tampoco voy a decir su nombre porque... No, ni merece la pena. Es una barbaridad. Bastante problema tiene la familia. Sí. Vamos a cambiar el tema. Me dicen que tenemos una llamada más. Ajá. Vámonos pues rápidamente, Frank, a aprovecharte como a un limón, a exprimirte. Muy buenas tardes, está en el aire. ¿De dónde es que nos está llamando? ¿Aló? ¿Está usted en el aire? Bueno, creo que ¿Se asustó? estaba usted en el aire. Entonces vamos a tratar de retomar esa llamada si es posible. ¿Cómo no? Frank, ¿tú recibes qué cantidad más o menos de correos electrónicos, por decir, al mes? Porque sube al mes. No, diariamente te puedo decir que yo recibo 30 o 40. Te detengo porque me dicen que parece que lograron hacer conexión nuevamente con esta llamada. Muy buenas tardes, ¿está usted en el aire? ¿Me escucha? Desde Río de Janeiro. Río de Janeiro, en Brasil. Ahí hace un poco tuvimos un bossa nova de música de entrada. Adelante, Rolando, con su pregunta. Primero quería enviar para ustedes una noticia que es el fin del cisma entre los católicos de Campos en el estado de Río. Tienes razón. Después de tanto tiempo, el Santo Padre envió un cardenal y ha terminado el cisma. Aleluya. Para que todos nosotros seamos uno como el Padre y yo soy uno en Bendito Padre. Dios. Bendito Qué Quería buena saber noticia. de Frankie, primero, ¿por qué en la iglesia latina, porque nosotros somos bizantinos, no hay comunión sobre las dos especies? Bueno, la iglesia católica tiene comunión bajo las dos especies, lo que la tiene solamente para las grandes solemnidades. Si tú te fijas en la iglesia bizantina, porque yo participo muchas veces de la iglesia bizantina, ellos dan la comunión con una cuchara, diferente a como la damos nosotros con el vino. La iglesia católica por tradición no ha tenido esa práctica, porque nosotros creemos que Cristo está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, también en el pan, porque es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia ha reservado la Eucaristía bajo las dos especies para las grandes solemnidades. También te puedo decir que hay dos patrones de Eucaristía. Si tú ves la última cena, Jesús reparte la Eucaristía en el pan y en el vino a los apóstoles, pero la segunda Eucaristía, que es en Emaús, que se la da al pueblo de Dios, Cristo no la da con el vino, la da solamente con el pan en Emaús. La iglesia tiene la Eucaristía apostólica para los sacerdotes en la misa y la Eucaristía de Emaús solamente con el pan para el pueblo de Dios. En los grandes acontecimientos da bajo las dos especies, pero es la misma comunión. Lo principal es creer que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Frank, este tema de la misa es tan interesante que yo te quiero comprometer para que en un futuro próximo vuelvas a EWTN y hagamos un programa sobre la misa, el origen de la misa. No quiero entrar en detalles, pero creo que hay una gran ignorancia entre los católicos respecto a la misa, a las especies, etcétera. Entonces, aquí mismo te comprometo para que en un futuro, y lo anunciaríamos con tiempo, con Fran Morera, un programa sobre la misa y su origen. ¿Correcto? Pero lo que decía el hermano es que hay que darle gracias a Dios que el cisma de la iglesia lefebrista de Brasil terminó. Ellos se unieron a la iglesia católica de nuevo, así que hay que darle gracias a Dios por eso. En el cielo hay fiesta, porque cada vez que cumplimos con Juan 17:21, que todos sean uno. Amén. Esa es la oración sacerdotal de Ojalá Jesús. que el ejemplo de Brasil siga por las otras comunidades lefebristas de México, de España, de otros lugares. Bueno, ya que has contestado la pregunta mía sobre la Biblia, ahora me dicen que tenemos otro correo electrónico, vamos a tomarlo rápidamente, Fran, porque tú no te nos vas de aquí así tan rápido. Estimado Pepe, un saludo muy grande para usted y Fran Morera. Quiero felicitarlos a ambos por sus respectivos programas y agradecerles el trabajo tan hermoso que realizan. Mi pregunta para Frank es referida a los adventistas y a los evangelistas. ¿Pueden ser ambos considerados como sectas como lo son los testigos de Jehová?
¿Y en qué se diferencian de nosotros los católicos, adventistas y evangelistas? Termino. Yo terminé. Un abrazo enorme, lo estimo mucho. Clara Benmuyal y Silvia del Valle F, Benmuyal, San Miguel de Tucumán, Argentina. En Argentina me escriben mucho. A una persona en Argentina le mando un saludo muy especial. El nombre, porque si no tenía que dar el nombre de todo el mundo. Pero esa persona que me está viendo le mando un saludo muy especial allá a la Argentina. Muy bien. A un, que diríamos como un pichón de apologistas. Okay. Está creciendo, se está desarrollando como apologista. Entonces, los adventistas y los evangelistas tienen que ser considerados sectas como lo son los testigos. Te voy a explicar. Yo terminé un tratado que voy a poner en el webpage de nosotros sobre la división de la iglesia desde el siglo I hasta ahora. Ya está terminado, lo que la persona que lo está poniendo en la computadora no lo ha terminado, donde yo voy describiendo, y ahora estoy comenzando desde las sectas. El adventismo, hay muchas personas que no lo consideran secta, yo lo considero una secta. Las características totales de secta, sale de Ellen White en el siglo XIX, en esta región de Estados Unidos, surge el mormonismo, los testigos de Jehová, el adventismo, la teosofía y el espiritismo científico en la misma zona y en la misma época, en el noreste de los Estados Unidos. Por su característica sectaria, una secta se puede decir que es una agrupación que el líder trata por medio de restricciones de mantener la coherencia del grupo para irlo aislando poco a poco de su familia al hacerlos diferentes. Secta. Cuando tú ves el adventismo, con su forma de comer, con su forma de vivir en el antiguo pacto, con su forma de prohibir a las mujeres que se pinten una serie de cosas, tú ves que tiene las características de la secta que va aislando a las personas de su familia. Y para ellos, una característica de las sectas es la que yo te dije ahorita, que piensan, no pueden distinguir entre una persona y lo que cree. Por ejemplo, yo tengo amigos testigos de Jehová, tengo grandes amigos pastores bautistas, tengo más que amigos hermanos que son pentecostales, y a pesar de que ellos creen diferente que yo sé que son unas excelentes personas que quieren servir al Señor. Una secta, como dice, católico, idólatra, no sirve para nada. Ellos no pueden definir que una persona puede servir al Señor en un tipo de culto diferente. Para mí el adventismo es un culto. El evangelismo. El evangelismo es una serie de sectas, de iglesias que en el siglo XIX se unieron y formaron una confederación. Hay iglesias evangelistas que no son sectas. Ahora, hay sectas de corte evangelista. Todas esas iglesias, que el pastor un día le vino la revelación de Dios en la cocina de un restaurante, de que había una iglesia que la revelación completa del evangelio la tenía él, y abrió su iglesia y puso a diezmar a todo el mundo, eso es una secta. Correcto. Y la otra pregunta, la siguiente parte de la pregunta, ¿en qué se parecen o no se parecen a nosotros los católicos? El adventismo se parece muy poco a los católicos. El adventista está totalmente en la ley judía antigua, él no ha pasado al pacto de la gracia. Los evangelistas, ¿en qué se parecen a los católicos? En que creemos que Jesús es el Salvador y que la sangre de Jesús nos redimió del pecado. Aparte de eso, muy poca cosa más nos parecemos. Muy bien, tenemos una llamada, vamos a tomarla. Muy buenas tardes, está usted en el aire, ¿de dónde es que nos llama? Adelante. ¿Aló? Sí, lo escuchamos muy bien, ¿de dónde es que nos llama? ¿Desde Miami? Miami, Frank. Adelante con su pregunta, Luis. Muchas gracias. Mira, Frank, más o menos hace un mes, tú respondiste por medio del email una buena pregunta referente a las riquezas del Vaticano, a las riquezas de la Iglesia Católica. Me gustaría que, ya que te están viendo en muchos países, pues tú le dieras profundidad a este tema tan interesante. Luis, eso es alevosía. Eres de mi grupo, por eso que yo le reconocí la voz. No me quieres meter en estos problemas. Pero ¿cuál es tu pregunta específicamente? Sobre un email que tú contestaste la riqueza sobre la riqueza del Vaticano. Esos que dicen que su santidad tiene una basílica de oro. De oro, eso me lo dijeron a mí una vez. Eso es un mito. El Vaticano es rico en obras de arte, pero es como decir en Estados Unidos vendan la Estatua de la Libertad para dársela a los pobres. En primera, el que te dice a ti que venda la iglesia las cosas que tiene para dársela a los pobres, yo digo que tiene el síndrome de Judas, porque hay momentos en el Evangelio que cuando María rompe la vasija de nardo, Judas dice, eso vale mucho, déselo a los pobres. Y dice el Evangelio, Judas decía esto porque era un ladrón. Sí. Así, hermano, que si tú dices que la iglesia venda la riqueza para dársela a los pobres, posiblemente tú tengas el síndrome de Judas, porque las personas que dicen eso son incapaces de darle nada al hermano. Además, esas riquezas esas de arte que tiene el Vaticano son patrimonio de la humanidad, ¿no? Pero no solo eso, mira, hay personas que hipócritamente dicen, Cristo fue pobre, no tenía más. No. El culto de la iglesia no refleja la pobreza de Jesús.
El culto de la iglesia refleja la gloria de Jesús Mesías en el reino de los cielos. Qué bueno. Por eso que es un culto glorioso y por eso tiene el oro y tiene todo, porque no refleja la pobreza de Jesús. Jesús fue pobre 30 años, es multimillonario por la eternidad porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y nuestro culto refleja esa gloria de Dios. Mi hermana, que no sabe tanta teología como yo, pero tiene una lengua peor que la mía, una vez le preguntaba una persona, ¿por qué la iglesia católica tiene muchas riquezas? Y mi hermana le dijo, ¿tú sabes por qué la riqueza de la iglesia católica se ve? Porque está en los altares. ¿Tú sabes por qué la de tu iglesia no se ve? Porque está en la cuenta de tu pastor. Wow. Y ahora te voy a decir una cosa, el National Geographic, que no es una institución católica, el National Geographic es una institución científica. Ha escrito un libro que se llama Adentro del Vaticano, Inside the Vatican, y en este libro científico dice que tú sabes cuánto es el asset del Vaticano en un año, 500 millones de dólares. Dice The National Geographic que cualquiera universidad de cualquier poblado de Estados Unidos Tiene muchísimo. maneja el board de educación de Miami-Dade, del condado Miami-Dade, maneja 3.000 millones de dólares al año. El Vaticano maneja 500 millones de dólares al año. Una emisora, competencia cristiana de esta, que también aparece con nosotros en la televisión, esas personas hacen maratones, la estación protestante, y yo le he visto recoger en una semana 800 millones de dólares en una semana. La Iglesia Católica mueve en un año 500 millones de dólares para misiones, para desastres naturales, para hospitales, para seminarios, para orfanatos. Misioneros. Eso no es ser rico. Dios mío. Eso no es ser rico, es el famoso mito de la riqueza de la Iglesia Católica porque es una riqueza cultural. Y sin embargo, un pastor que de estas iglesias que atacan tanto, que yo conozco en Miami, maneja un Lexus. Uno es la esposa maneja otro Lexus y tienen casa en una de las ciudades de la costa oeste de la Florida. Y hace 15 años era cocinero de un restaurante de Miami. Dios mío. Tenemos otra llamada, vamos a tomarla rápidamente, que el tiempo vuela. Adelante, ¿de dónde es que nos llama? Sí, mi nombre es Trinidad Ajá. García y yo llamo de Carolina del Norte. Carolina del Norte, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. ¿Eres mexicana? Soy mexicana originalmente de Pues, Veracruz. tengo una velocidad para pescar los acentos. Trinidad, adelante con tu pregunta. Yo le quería hacer una pregunta que, a mí me hicieron esta pregunta que dijo que, ¿por qué nosotros los católicos, creemos en ir a confesarnos con un sacerdote, que es una persona común como nosotros? Entonces yo lo que le contesté fue que está en la Biblia. Exactamente. Pero después me acordé, dije, pues está en nuestra Biblia, que es la católica, tal vez No, y en la de ellos Trinidad también. está en la de ellos también. En la de ellos también. Ahora te vamos a dar el texto para que, creo que tú lo conoces, pero está en la Biblia católica y en la Biblia, excepto quizá en la de los testigos. No, sé también si... está. Ah, esa sí se la le dejaron. fue, se le fue, está también ahí, sí. Se olvidaron de... Mira, Pepe, lo que decía Trinidad, eso es una estupidez, decir que es un hombre igual que otro hombre, porque entonces sería lo mismo decir, ¿por qué yo voy a dejar que un juez me condene si un juez es un hombre Igual. como otro hombre? Claro. Entonces no pague los taxes, porque ¿para qué vas a pagar taxes si el presidente del país es un hombre? No es lo que es el hombre, es del poder que está investido el hombre. El juez es un hombre como otro hombre, pero está investido del poder del Estado. El sacerdote es un hombre como otro hombre, y de hecho el sacerdote se confiesa con otro sacerdote, y el papa se confiesa con otro sacerdote, pero el sacerdote no es lo que es él, es del poder que está investido. ¿Qué poder? Lo encuentras en San Juan del 19 en adelante. ¿Capítulo? San Juan 20, capítulo 20 del 19 en adelante, específicamente en el versículo 22 que dice Cristo, dicho esto, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen, queden perdonados, a quienes ustedes aten, queden atados. Cristo resucitado, se aparecen las primeras palabras que salen de boca de Jesús resucitado, después de la redención, le dice a los apóstoles, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. ¿A qué envió el Padre a Jesús? A redimirnos. Parece eso, yo los envío a ustedes. ¿A qué? A quienes ustedes perdonen, yo perdono. Jesús manda a los apóstoles a ministrar el perdón de la redención. No lo invento yo, lo dice Juan 20, 22. Los protestantes que se ocupan de ver cuántos pelos tenía en la barba Sansón, pasan por encima de este versículo olímpicamente. Yo no entiendo eso. Y no solo eso, fíjate que dice, dicho esto, sopló, reciban el Espíritu Santo. Antes de Pentecostés, el Señor le da una efusión del Espíritu Santo a los apóstoles para perdonar los pecados. El sacerdote, por el poder del Espíritu Santo,
ministra el perdón de Cristo en la cruz. Y eso es lo que es un sacramento, por eso que nos confesamos. Perfecto, Frank. Me dicen que tenemos otra llamada más. Adelante con las llamadas. ¿Está usted en el aire? ¿De dónde es que nos llama? Hola, Pepe. Hola. Yo te llamo de Guatemala. De Guatemala. Oye, sí, tienes una voz muy fresquita. Gracias. ¿Qué edad tienes? 10 años. 10 años y ya estás llamándonos a nuestro Bendito amigo. sea Dios. Héctor te llamas, ¿verdad? Sí, Héctor. Te conocí por la voz. En primer lugar, les doy gracias por este programa católico que nos ayuda a engrandecer nuestra fe. Muchas gracias. Y Héctor. mi pregunta era, ¿podemos encontrar alguna cita bíblica en la Biblia que contrarrestemos a los evangélicos que nosotros somos idolatras? Idólatras. Idólatras. ¿Cómo no? Toma papel y lápiz, Héctor, porque ahora mismo te va a dar Frank la cita. Héctor, ¿estás en teléfono todavía? ¿Todavía estás ahí, Héctor? Sí. Héctor, ¿tienes computadora? No tengo. No tienes computadora. Es que son muchas citas y la tengo puesta en la computadora. En el tema se pueden tener imágenes. Pero te voy a decir, Héctor, no te puedo dar citas, pero idólatra es una persona que le da el lugar de Dios a algo que no es Dios. Nosotros, las estatuas que están en nuestra iglesia, nosotros no pensamos que esas estatuas son Dios. Aquí tenemos... Yo no pienso que esta estatua, que es de yeso, yo no pienso que esta estatua es Dios. Y fíjate qué interesante, Héctor, el mandamiento dice que no te hagas imagen de nada que esté en el cielo, en la tierra, sobre la tierra o en el agua. Lo cual quiere decir que si tú vas a aplicar ese mandamiento, tú no puedes tener billetes de dólar en tu bolsillo porque tiene la imagen de un hombre. No puedes tener fotografías, no puedes tener un adorno de un caballo en tu casa porque está prohibido. No es solamente imágenes de cosas santas, es todo tipo de imagen. Y más adelante, en la carta a los Colosenses, dice la palabra de Dios que Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Y el mismo Dios que prohíbe adorar imágenes, manda hacer 2 ángeles y ponernos la tapa del arca. O sea, Dios no puede prohibir y después mandar a hacer lo que prohíbe. O sea, otra yo le sugeriría a orden Héctor, que Dios le dio a Moisés, por ejemplo, cuando en la el serpiente. desierto, la serpiente de bronce. Lo que yo diría, Héctor, porque yo tengo un tema escrito, que si Héctor puede escribir el webpage mío que está apareciendo en la pantalla, y si tiene alguna persona que tenga computadora, que entre al tema que dice se pueden tener imágenes. Mira, y hay más de 20 citas bíblicas. Ahí está, y Héctor todavía nos está escuchando allá en Guatemala. Mira, Héctor, ahí tienes en pantalla, y lo voy a leer para las personas que nos siguen por radio. Si algún amigo tuyo o algún pariente tuyo tiene computadora, o si es español, ordenador, dile que escriba esta dirección que tienes ahí. Escríbela bien y la voy a leer para las gentes que nos escuchan solamente. http siloe.home, que se escribe home.att.net. Aparte de esto, tú tienes una página también. Esta es para las preguntas. Esta es para las preguntas. Sí. Y donde pueden encontrar información es siloe1@att.net. A esa página, Héctor, siloe1@att.net, que alguien te ayude. Ahí vas a encontrar todas las citas y toda la explicación de este asunto de los Pero ídolos. yo quisiera decirle a Héctor, porque me interesa mucho, porque necesitamos apologistas jóvenes en la iglesia, y veo que Héctor está comenzando a ser un apologista. Tú sabes una cosa interesante, Frank, que nos llaman y nos escriben muchísimos niños, jóvenes. Qué interesante que nuestra juventud esté tan interesada, ¿verdad?, en su fe. Pero Pepe, quería decirle a Héctor, si Héctor, tú no tienes computadora, si tú me escribes un email a mi email que aparece ahí y me das tu dirección en Guatemala, yo te envío por correo el tema completo de las imágenes. Qué bueno. Pues Oye, estoy hablando de esta interesado página, en que los pocos minutitos que nos quedan, yo sé que hay mucha gente ya tiene preguntas y no vamos a tener mucho tiempo más. ¿Qué más tienes en esta página que la gente pueda buscar ahí? No, yo tengo muchos temas de usualmente lo que los protestantes atacan a la Iglesia Católica: la Eucaristía, las imágenes, los hermanos de Jesús, María. la virginidad de María. Pues sí, ¿por qué los católicos tenemos cruz? Que esa es otra de las tonterías que continuamente están. Ay, mira, tienen un Cristo muerto porque tienen una cruz. Las tonterías esas que dicen. El purgatorio, ¿por qué se puede llamar padre a un sacerdote? La Navidad, porque para colmos tenemos que defender la Navidad ahora también, porque quieren acabar con la Navidad.
diciendo que, protestantes, ¿sí? diciendo que es una fiesta pagana. Están quitándole toda la belleza al cristianismo para dejar una religión de leyes como el antiguo judaísmo. Ajá. Esta tradición versus escritura, Eso es importante. que es muy interesante. ¿Quién tiene la razón, la iglesia o la Biblia? Déjame volver un momento a tradición. Ese punto es importantísimo porque los hermanos protestantes, hermanos protestantes. Medios hermanos. Medios, Somos hermanos por parte de padre, pero no por parte de madre. ellos dicen solamente Biblia. Y no quieren aceptar, Pepe, que la Biblia es producto de la tradición Pepe. y que es la Iglesia Católica la que nos da el canon, los libros canónicos, los libros revelados. Es la Iglesia Católica. mira Pepe, el concepto ese lo sacó Lutero de sola escritura, Ujú. que dice que todo está aquí. Yo reto a cualquier protestante y me cambio para su iglesia y cojo una pandereta inmediatamente. Si me enseña un versículo de la Biblia donde diga que todo lo que hay que creer está aquí. Si alguien me enseña un versículo de la Biblia donde dice que todo lo que hay que creer está escrito aquí, me cambio de iglesia inmediatamente. Con Porque pandereta. con pandereta incluida. Porque el tema de sola escritura es lo único que no tiene base bíblica. Ujú. Tú no puedes probar bíblicamente la sola escritura. Porque empezando que los judíos tenían tradición escrita, la Biblia, y tradición oral, que era la Mishnah. Y la Iglesia Católica, es que dice San Juan, al final del Evangelio, en el capítulo 20, si se fuera a escribir todo lo que Cristo hizo, no hubieran libros en el mundo que contuvieran. No, y es que esta gente piensa que ya Pablo y Tito y Timoteo y todos andaban con una Biblia abajo del Hombre, brazo no. predicando. El Nuevo Testamento se hizo en el 397 de nuestra era, en el Concilio de Cartago, y fue la Iglesia Católica quien hizo lo que hoy se conoce como el Nuevo Testamento. Por eso digo, dudar de la Iglesia Católica es dudar de las Escrituras. Correcto. Porque si la Iglesia Católica se corrompió como Constantino y para desesperación de los protestantes, el Concilio de Cartago fue después de Constantino, Ujú. si la Iglesia Católica se corrompió con Constantino, ¿quién me asegura que estos 27 libros son buenos? Ujú. A lo mejor votamos los buenos y nos quedamos con los malos. Correcto. Por favor. ¿Y qué más tienes entonces? ¿Solamente La Biblia? Iglesia o la Biblia Ajá. es otro tema aparte. Ajá. Como dice Primera de Timoteo 3:15, que la Iglesia es pilar y base de la verdad. Ujú. Tú le preguntas a alguien protestante, ¿cuál es el pilar y la base de la verdad? Te dicen la Biblia. Pues no, Primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es pilar y base de la verdad. Porque la iglesia confeccionó la Biblia. O sea que la iglesia tiene autoridad no sobre la palabra, tiene autoridad sobre la palabra escrita, sobre la Biblia porque ella la confeccionó. Ujú. Tengo también, a ver si me acuerdo, porque estamos preparando la división de la iglesia que es bastante extenso. Tengo un tema sobre la santería, hay otro tema, el purgatorio te dije, sobre estas rocas, sobre el Papa, Ujú. todo el origen de la autoridad del Papa. Hay muchos temas. Entonces la gente puede entrar gratis y tener ahí respuesta a todas estas Sí. boberas que continuamente nos están Oh, sí, bombardeando. seguro. Y tener bases bíblicas para cuando llegan, porque ellos no van a parar, van a seguir viniendo a las puertas Bueno, van a a tocar seguir. y van a seguir en sus templos. Pero sabes que el demonio no tiene mucha imaginación. Siempre es lo mismo, y 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 lo mismo. Yo digo, la misma novela de nuevo. Volvieron a salir la idolatría, volvió a salir los hijos de la Virgen. Busquen temas nuevos. Ahora, lo que a mí me impactó mucho cuando tú comentaste de esos correos electrónicos que vienen con insultos, yo no puedo concebir que un cristiano, que se llame cristiano, ataque a otro cristiano, aunque sea con diferencias doctrinales o de credo, insultando. Horrores Yo creo que meten a mí. podemos discutir, el diálogo ecuménico es importante, conocer nuestras diferencias, etcétera, pero ¿a qué los insultos? Le dicen horrores a mí, le dicen horrores a la Madre Angélica. Es horrible la cosa. Yo inmediatamente, este dedo mío está a la defensiva. Inmediatamente, ¡cac! Delete. No me tomo. A este señor adventista, si me está escribiendo, que me manda emails de 3 y 4 páginas, que no se tome el trabajo, que no se lo voy a contestar. Ujú. Sí, porque no va uno a contestar grosería con Es grosería. que yo no voy a dejar que me estén dando doctrinas extrañas, que usen mi website para dar doctrinas extrañas ahí, a poner doctrinas de confusión. Ujú. O sea que la gente entonces te puede escribir al correo electrónico que dimos y aparte pueden entrar en ewtn.com, ir a español, buscar donde dice preguntas y respuestas, entrar ahí escribe usted su pregunta y a la Puede- medianoche. ¿Puedo hacer una Frank, aclaración? No soy sacerdote, soy laico, no soy doctor y no soy gordo. Tú eres testigo, porque una señora me dijo, usted es el gordito que da la clase de la Virgen. Yo peso 164 libras y Pepe es testigo. Así que ni es sacerdote, ni es doctor, Ni soy gordo. ni está gordo. Así que ya conocieron a Fran Morera tal y como es. Pues nos vamos, el tiempo vuela, yo sé que con Fran pudiéramos quedarnos aquí otra hora y mañana. Hay tanto que se puede y se debe aclarar. Esto es apologética y no es pelear contra los otros, es defender nuestra fe, conocer nuestra fe. Y usted lo ha Crecer en hecho. nuestra fe. Crecer en nuestra fe.
A Frank ya lo comprometí, lo vamos a tener nuevamente, ya se anunciará la fecha, en un programa muy especial que creo vamos a hacer sobre explicando la misa, de dónde viene nuestra misa, nuestra Eucaristía, de dónde es que parte y qué son los símbolos. Así que, pues nos vamos, espero que este programa le haya gustado. Frank, muchísimas gracias por haber venido. Te digo no te voy a decir adiós, sino hasta pronto. A ustedes les digo hasta la semana que viene, vamos a tener un programa también muy bonito, así es que ojalá le haya ayudado mucho lo de hoy. Para mí en lo personal, sí. Así es que la paz de Cristo quede con ustedes y si Dios nos da vida, nos vemos y nos oímos el próximo lunes. Hasta entonces.